Hola, nos encontramos en Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Esta es una sección que apoya Fundación al Derecho y hoy nos encontramos en la entrevista número 20 con una artista que se llama Lina Fernanda Casallas. Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Saludos aquí desde Barcelona. Bueno, Lina, entonces Lina es colombiana, empezó con el diseño gráfico y viaja a Barcelona hace unos 2 años, a España hace unos 2 años, promedio más o menos, Lina. Sí, casi 3 años ya. Bueno, Lina, cuéntanos un poco aquí en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina, cuáles han sido como tus primeras experiencias de vida para inclinarte al diseño, a lo gráfico, a esa parte artística visual. Vale, pues yo entré a estudiar diseño sin saber lo que era el diseño. No tenía ni idea, la verdad. Estudié diseño porque no sabía qué hacer con mi vida y mi hermana, que es arquitecta, me dijo como usted, ¿cómo que sirve para el diseño gráfico? Estudié eso y por eso fue que terminé estudiándolo. Pero no sé, no era la típica persona que desde pequeña o adolescente quería ser diseñadora o artista ni nada de eso. Entonces, así entré al mundo del diseño y ya en la universidad pues me fui dando cuenta que pues que me gustaba mucho y que era buena, digamos, se me facilitaban las entregas y todo eso, y así entré al mundo del diseño, ¿no? Del diseño gráfico, pero digamos ahora estoy en un proceso distinto que es más artístico que de diseño. Bueno, pero es interesante porque tú creciste o naciste en Bogotá, pero también estuviste en una ciudad más chica que fue Fusagasugá, que es el departamento de Cundinamarca en Colombia. Y también, digamos que tuviste varios movimientos ahí como entre la gran ciudad y ciudades más chicas. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo? Claro, porque tú dices, bueno, encontré la carrera por casualidad, pero ¿qué recuerdos de la infancia o de la juventud tienes en el que tú hayas dicho, ahí yo hice alguna actividad con relación a esto que después fui generando"? ¿Tienes algún recuerdo Sí, así? sí, realmente cuando era pequeña siempre me encantaba como decorar con lo que tuviera o me pasaba algo y es que, o sea, eso me di cuenta mucho después, en ese momento no era consciente, pero sí desde que tenía, no sé, como 8 o 9 años, me encantaba guardar las etiquetas de la ropa en una cajita y todo lo que tuviera tipografía, hasta guardaba, no sé, los empaques de las galletas, de las papas, pero digamos, yo no entendía por qué las guardaba, solo me gustaban y luego entendí que era que me gustaban las letras, las tipografías que aparecían ahí. Siempre tuve eso, siempre tuve muchas cajitas en mi armario donde guardaba cosas, ¿no? Que digamos cotidianas que tenían tipografía. Y también siempre era la típica que, no sé, decoraba mi habitación con cosas de revistas por todo lado, no sé, hacía objetos con lo que tenía, ¿sabes? Objetos, no sé, la mesita de noche o la caneca o lo que sea, lo hacía con cajas y las decoraba y todo. Y lo hacía, no, ¿sabes? Simplemente porque me gustaba. Pero sí que uno desde niño sí como que inconscientemente tiene esos intereses, ¿no? Entonces creo que sí fue el primer acercamiento que tuve como con el diseño gráfico y las letras, era guardar esos empaques y esas etiquetas. Qué bonito ese tipo de recuerdos. Pero también hay otros vínculos, ¿no? Por ejemplo, con la moda. Tu padre se dedica a coser y tiene un Sí, sí, sí. costurero, llamémoslo así, es costurero. Sí, sí, Eres, sí, sí, eres sí. descendiente precisamente en este tejido, eres descendiente de una persona que se dedica a la costura, que se dedica a la ropa. ¿Qué recuerdos tienes en ese vínculo paternal y la costura? Vale. Sí, mi papá, digamos, él se dedicaba a hacer chaquetas de cuero, ¿no? Entonces siempre tengo el recuerdo de la textura y del olor al cuero. Y aparte, yo creo que mi papá es súper creativo, ¿no? Digamos, creo que
pudo haber explotado mucho más su creatividad, digamos, en términos profesionales, pero, o sea, para mí es la persona más creativa que yo conozco. Y sí, exacto, yo crecí en su taller, llegaba todos los días viendo cómo cosía, cómo pegaba, y no cómo hacía como estas cosas para, pues, para ganar dinero, sino también en el día a día él, no sé si inconscientemente, pero diseñaba muchas cosas, ¿no? Me acuerdo también que cuando mi hermana o yo estábamos en la universidad, él diseñaba todo tipo de empaques y todo tipo de cosas que nosotros necesitáramos para la universidad o para que mi hermana cargara las maquetas o lo que sea. Y siempre fue muy creativo, o sea, para las cosas de la casa siempre diseñaba algo. Cualquier cosa que yo necesitara, ¿sabes? No tenía que ir a comprarla o buscarla, sino que él la diseñaba y la hacía. Entonces sí, o sea, sí recuerdo mucho eso y es, bueno, me parece chévere que me lo preguntes porque en realidad eh, no he sido muy consciente de esa influencia en mis procesos creativos, pero claro que tiene muchísima influencia porque, bueno, yo cuando estaba en la universidad al final terminé haciendo una marca de artículos en cuero, que lo hice pues inspirada en él y ahorita mismo yo también, digamos que he optado por enfocarme mucho en la artesanía, ¿no? En salirme un poco de este mundo del diseño gráfico y yo creo que es la influencia total de mi papá, o sea, de lo que crecí viendo, cómo él trabajaba, cómo él hacía las cosas. Sigamos buscando como influencias. Pensemos, por ejemplo, en influencias femeninas. ¿Hay alguna, digamos, influencia femenina que tú sientes que has empezado a seguir, digamos, en el proceso, o en no solo la infancia, sino en la vida en general, como que has empezado a decir, esta mujer me está aportando en esto, esta me está aportando en Ya, lo claro otro"? que sí, claro que sí. Bueno, digamos, una de las razones por las que yo estoy en Barcelona y por las que entré al mundo de las letras han sido por contactos que he tenido con mujeres que he admirado mucho. Me acuerdo, a mí casi siempre me preguntan, bueno, ¿cómo entraste al mundo de las letras? Porque yo ahorita me dedico a hacer letras, ¿no? Y el primer contacto que tuve con las letras fue muy bonito porque era una chica colombiana que había estado estudiando 2 años en Barcelona y había acabado de llegar a Bogotá. Esto fue hace como 6 años. Y ella llegó a dar una serie de workshops de cosas que había aprendido en Barcelona y que en ese momento en Bogotá no se veían mucho. Y me acuerdo que tomé ese workshop y a mí en ese momento fue cuando me cambió totalmente como mi relación con las letras, ¿no? Porque cuando yo salí de ese workshop, vi las letras totalmente diferente. De verdad, yo me acuerdo que ella nos había dicho, les aseguro que van a ver las letras de una manera diferente, ¿no? Por lo que estábamos aprendiendo. Y a mí me pasó eso. Entonces, era una persona muy apasionada, Mariana Res, se llama, y ella dio ese workshop con otra maestra que ha sido muy importante para mí, que se llama Arutza Onzaga. Ella es también profesora de diseño en universidades y fue profesora mía en otras ocasiones. Por ejemplo, no sé, Arutza llevaba con su estudio, no sé si 12 años, 15 años, y yo admiraba su trabajo desde hace muchísimo tiempo. Su trabajo ha recorrido pues todo el mundo. Y claro que ellas dos han sido una gran influencia para mí. Y me acuerdo que yo, digamos, después de allí, como que tuve la necesidad de aprender mucho más de letras, pero como que no encontraba los espacios en Colombia, en Bogotá, ¿no? O sea, los espacios que encontré, todos los aproveché para aprender, pero sentía que necesitaba más. Y como yo en ese momento tenía pues un estudio de branding con un socio, entonces tenía muchas responsabilidades y yo me sentía un poco como irresponsable de decir, quiero irme a estudiar a otro país, ¿sabes? No voy a poder llevar un estudio y estudiar en otro país y todo eso. Y me acuerdo que Arutza, ella me dijo estas palabras que hasta el día de hoy recuerdo, y ella me dijo, el que quiere hacer las cosas siempre va a encontrar la manera de hacerlas. Y no sé, o sea, eso para mí fue como, entonces, ¿será que yo sí puedo hacer esto? Y empecé a hacer el proceso poco a poco. Entonces, digamos, ellas dos en realidad han sido muy importantes, digamos, para lo que yo hago hoy en día.
Pero después de eso, que yo empecé a explorar más el mundo de la pintura, del muralismo, eh, conocí un referente que al día de hoy es pues una de mis artistas favoritas en el mundo, que se llama Gemma Bryan. Ella es una chica súper joven australiana que cuando yo conocí su trabajo, o sea, yo no sé cómo explicar lo que me transmitía su trabajo. O sea, ella hace lettering, ilustración, pero sus obras para mí son majestuosas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando conocí su trabajo me demoré como toda una madrugada investigando sobre ella porque nunca había escuchado sobre ella. Y ahí fue cuando yo dije, en realidad esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me mueve porque yo pues sí que me gusta el mundo del diseño y del branding y todo, pero no sentía como esa pasión que siento hoy por las letras, por las formas de las letras. Entonces, ellas tres han sido muy importantes. Ahora también, pues, una artista muy reconocida a nivel mundial que se llama Yayoi Kusama, que es una japonesa de, no sé, tendrá sus 80, 85 años. No sé qué, digamos, ella tiene alguna como tiene alguna enfermedad mental y entonces su arte desde pequeña le ha ayudado a contrarrestar eso. Ella, o sea, es increíble, todas las marcas, las grandes marcas del mundo, no todas, pero la mayoría contratan su trabajo, ¿no? Entonces ella también ha sido muy importante para mí. Y hace unos años que vi un documental que hicieron sobre ella, también me conmovió mucho porque vi cómo ella le había tocado al salir de su país, pues en condición de mujer, obviamente en condición de migrante porque se fue a Estados Unidos y no sé si era como en los años 60, donde por supuesto el trabajo artístico de una mujer no valía nada. Incluso este documental sugiere que artistas como Andy Warhol copiaban su trabajo, ¿no? Y pues uno veía toda su condición de ser mujer, de que para su familia ella era una deshonra total, porque para su familia lo importante era que ella estuviera casada, ¿no? Pero ella decidió irse y aparte hacer arte, o sea, el arte para su familia pues era una deshonra, ¿no? Y no sé, la vida de ella también me ha inspirado un montón. Pero sí que tengo una grande lista de mujeres. Tengo ahí que pensarla, pero sí que las tengo anotadas y todo, porque me han inspirado un montón. Qué maravilloso eso porque por lo menos las vas decantando y las tienes bastante claras, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, Tocaste un tema que me parece interesante y es el tema del ejercicio migratorio, ¿sí? De migrar. Entonces, es como que se van sumando condiciones, ¿no? Primero el hecho de ser mujer, segundo ser mujer artista y ser mujer artista migrante. Hablemos un Total. poco de cómo ha sido tu experiencia en el ejercicio de la migración. Claro, sales con esta intención de estudiar, de buscar este escenario en el que empiezas a encontrarte a ti misma. ¿Cómo ha sido, cuáles han sido esas experiencias que enriquecen o que nos pueden hablar de qué es ser una mujer migrante latina en España? Ya. Bueno, la verdad, jamás me imaginé que fuera tan duro. No, no me lo imaginé. O sea, mi propósito era venir a estudiar un año, un máster de tipografía. Ese era todo mi propósito y volver a Colombia feliz de la vida. Pero cuando llegué aquí a Barcelona, me estrellé totalmente. Me estrellé con la realidad. Y es que primero, bueno, hay una cantidad de estereotipos con las mujeres latinas y las mujeres colombianas. Aquí, bueno, a mí ya me parece hasta chistoso y todo, pero aquí es el típico comentario de que las colombianas son robamaridos, o bueno, obviamente los típicos chistes sobre la serie de Narcos, o no sé, hay tantos estereotipos sobre las mujeres colombianas. Y también, obviamente, me parece, bueno, no, yo estoy segura y lo he vivido, que hay un tema muy fuerte, digamos, de racismo institucional, ¿no? Entonces, obviamente, todas las trabas para que tú no puedas legalizar tu estadía aquí, para que no puedas trabajar, hay algo que yo, digamos, critico mucho y es que, claro, o sea,
Yo creo que los únicos que pagamos lo que pagamos por el estudio aquí, lo que vale, somos los latinos, que es bastante costoso y además que nosotros tenemos que pagar en, ¿sabes? En pesos, no pagamos en euros porque no llegamos directamente a trabajar aquí. Pero los españoles que yo he conocido aquí no pueden creer lo que uno termina pagando por un máster aquí, porque aquí la mayoría estudia gratis, ¿no? De hecho, uno de mis sueños era estudiar en Holanda, hacer un máster en tipografía allí, que es uno de los mejores que hay en el mundo, pero, digamos, allí para un europeo estudiar o no vale nada o ese máster vale 2.000 euros, que no es nada para la calidad del máster. Pero para una persona que no es europea, el máster vale 4 o 5 veces más y aparte, por ejemplo, al año solo hay 15 plazas, 15 cupos, pero para los que no son europeos solo hay 3 plazas. Entonces son todo este tipo de cosas que pasa todo el tiempo. Siempre hay como una desigualdad y que para mí sigue siendo como ¿cómo lo digo yo? Como la perpetuación de una colonización, ¿no? Que muchas veces uno cree que nosotros ya nos descolonizamos y nada que ver, o sea, la realidad es otra. Uno acá, si es mujer y si no tiene una familia que le mande dinero, pues y si no tienes una visa de trabajo y tengas carrera, tengas lo que tengas, pues una de las únicas opciones que vas a encontrar para trabajar es o de limpieza o cuidando niños, ¿sí? Porque te toca trabajar en negro. Y yo acá he conocido una cantidad de personas que tienen su carrera, su máster, que tienen años de experiencia en Latinoamérica, pero que aquí no valen nada. Entonces, sí que es un proceso muy duro y no sé, cuando la gente me escribe, mis amigas o algo, porque estoy en Europa, lo que sea, casi siempre trato de como de concientizar acerca de la realidad, ¿no? Y yo a veces cuando pienso eso, como si me hubiese imaginado lo que iba a vivir acá, me hubiese ido, bueno, me lo pienso bastante, pero de todas maneras, digamos, como yo he tenido que crecer como persona, digamos que sí hubiese tomado la decisión, pero ha sido bastante duro. El ¿Me vas a decir crecimiento, algo? sí, que el crecimiento cuesta, ¿no? O sea, Claro. digamos, crecer, el mismo crecimiento del hueso de un bebé a un niño, este, digamos, se experimenta a partir del dolor. Em, digamos que en el ejercicio de encontrarte con el dolor, ¿cómo has podido o cuáles han podido ser tus técnicas o cómo el arte ha servido para que porque aquí hay, recapitulando un poco, hay un ejercicio importante en tu historia que tejes Latinoamérica desde la diáspora, ¿no? Tú estás tejiendo igual la experiencia de un continente al otro lado, en el transatlántico, desde el ejercicio de las diásporas. Y en ese tejer, ¿cierto?, de la historia, estás también contándonos, nos estás dando un elemento fundamental. Los procesos de descolonización no terminan en la entrega de un territorio, sino los procesos de colonización continúan y se perpetúan en la proyección de las culturas, ¿cierto? Y la sostenibilidad de ejercicios heteropatriarcales, misóginos, culturales, ¿cierto? Eh, y además también todo este sentido del ejercicio del poder, ¿no? Como quienes mantienen el poder es eurocentrista también, ¿no? En donde la región Totalmente. sigue siendo subordinada, la región latinoamericana sigue siendo subordinada a las políticas europeas. Digamos que eso lo dejo ahí como en paréntesis, porque creo que es de los grandes aportes que nos estás brindando desde tu experiencia. Y la segunda es, bueno, cómo transitas el dolor, ¿cierto? De las experiencias que has vivido en el ejercicio migratorio, cómo lo has transitado y si esta herramienta artística que trabajas, que son las letras en los murales, te ha permitido de alguna manera transitar ese dolor o si has encontrado otras herramientas para ir transitando estas experiencias que pueden ser amargas. Ya. Sí, claro que sí. O sea, para mí el ejercicio de la pintura y el ejercicio de la caligrafía son supremamente terapéuticos, ¿no? Y de hecho,
digamos, han sido mi medio de expresión para encontrar mi identidad también. O sea, por eso para mí el mundo de las letras es tan importante porque para mí es eso, las letras le dan forma al lenguaje y le dan forma al pensamiento y a lo que uno tiene adentro, ¿no? Entonces, una manera de hacer esa catarsis, yo la hago por medio de, pues, del ejercicio de la caligrafía y del ejercicio de pintar letras. Y también, eh, o sea, que quería decirte que yo siento que entendí más mi identidad aquí, o sea, mi identidad como indígena, mi identidad como mujer latina, porque yo en Latinoamérica estos temas no profundizaba en estos temas. Estando aquí fue que me di cuenta que yo realmente no sabía quién era, que yo realmente no conocía mis raíces, mis orígenes, y aquí fue donde se me despertó como esa curiosidad de dónde vengo y cuál es la historia que me han contado, ¿no? Porque, bueno, a mí realmente me parece una vergüenza que apenas hasta hace 2 años creo que aprobaron que se enseñara en los colegios historia de Colombia. Sí, porque normalmente a mí, o sea, yo no sé la historia de Colombia, yo he investigado esos temas aquí, ¿no? Porque uno siempre conoce la historia desde la colonización. Entonces, también aquí fue cuando empecé a interesarme en estos temas y fue también aquí donde me di cuenta de la cultura tan profundamente machista de la que venía, ¿no? Porque aquí habían temas que no, ¿sabes? Que para mí eran normales y que aquí no, o sea, no, ¿sabes? Temas, no sé ahorita exactamente cuáles decirte, pero sí que me di cuenta que venía de una cultura muy machista. Entonces yo sí que por medio del arte y de la caligrafía y de lo que hago, pretendo mucho expresar esto. Y a mí sí me sirve como para hacer esa catarsis y para entender quién soy. Entonces, de hecho, por ejemplo, en las marchas del año pasado, del paro nacional que se venía dando en Colombia, que estas marchas se extendieron por todo el mundo, pues para mí siempre era muy importante ir a esas marchas y ser parte activa de esas marchas aquí en Barcelona y aportando pues con mis piezas, ¿no? Entonces, esto para mí sí ha sido una terapia y si no fuera por eso, pues no sé cómo estaría en este momento. Pero bueno, digamos que la parte buena del dolor y de la migración y de estas experiencias un poco amargas que he vivido es que me han ayudado a construir mi obra y que está en proceso, ¿no? Bueno, muchos temas múltiples, ¿no? Ya, Muchos, digo, multitud de lo temas, siento. pero supremamente interesantes porque has tocado toda una relación histórica, ¿no? La historia está dada por la colonización europea en Latinoamérica y desde esa lógica de subordinación y de ejercicios de poder histórico, naturalizamos una serie de prácticas, que son las que estás planteando, ¿cierto? Una serie de prácticas que nunca podemos decir, no salimos de esos círculos viciosos porque son prácticas totalmente naturalizadas, ¿no? Entonces, los ejercicios de violencia, violencias culturales, violencias simbólicas, las violencias obviamente físicas, económicas, eh, derechos básicos como el derecho a la educación, ¿cierto? Del que estabas hablando hace un poco atrás, eh, como que asumimos que vivir en un modelo económico en donde hay que pagar por todo, hay que pagar por la salud, hay que pagar carísimo, porque además no es pagar bajas cuotas, sino saber que solo un 3% de la población puede tener acceso, en Colombia puede tener acceso a, al sistema educativo por los altos costos y el alto endeudamiento, porque quienes entran finalmente terminan muy endeudados. Y como que cuando uno, esto que estabas planteando, ¿no? Decide hacer la puntada hacia el otro lado, buscando mejoría, porque finalmente en tu historia hay una decisión de emigrar porque quieres educarte, ¿cierto? Y ahí vas encontrándote todas estas realidades. O sea, te vas deconstruyes tu Totalmente. pensamiento, deconstruyes, pero al deconstruirte,
te reconstruyes en la identidad, en tus raíces, te conectas en los orígenes. Y en esa conexión de orígenes y de tu historia, vas encontrando también, te vas encontrando como sujeta política en la medida que vas siendo una sujeta social activa y puedes tomar una acción simbólica como aportar desde el arte. O sea, mira que hay múltiples temas, eh, Allá. pero es una historia muy, muy bella también. Dentro de esa historia bella, ¿hay algún momento específico bonito de esos, de cuando uno va al cofre de los encuentros que nos quisiera relatar, como en este viaje? ¿Hay algún momento que dijeras, mira, este momento para mí fue clave aquí en esta experiencia y es de esas cosas bonitas que vas guardando del viaje como tal? Sí, muchísimos, muchísimos. O sea, bueno, no sé, por lo menos en la parte profesional, aquí en Barcelona conocí al 80% de mis ídolos artísticos y de mis ídolos del diseño que nunca en mi vida creí que iba a conocer personalmente y a hablar con ellos. O sea, esto en Colombia es un poco más difícil porque no van tanta gente. Aquí lo bueno de Barcelona es que todo el tiempo viene gente de todas partes del mundo. Entonces, para mí, estos personajes ya dejaron de ser dioses o personas inalcanzables o vacas sagradas, como le decíamos en Colombia con mis profesores, sino que me parece bellísimo haberme podido dar cuenta que son personas totalmente normales como yo, que están donde están porque se la han guerreado mucho y porque también les ha tocado duro, ¿no? Así sean europeos o así, ¿sabes? O así no sean latinos. De todas maneras, sí, como derribar esos estereotipos que uno tiene de las personas exitosas. Digamos que acá yo pude derribarlo porque la verdad sí que en Colombia me sentía con una mentalidad mucho más pequeña, una mentalidad de inferioridad, una mentalidad de pobreza. Y acá pues me he dado cuenta que no, realmente no. He podido ver como la humanidad de estas personas y esas han sido experiencias muy bonitas. Pero también eso, o sea, como tener contacto con personas de tantas culturas, porque digamos yo casi toda mi vida viví en Bogotá y en Fusa, que en Fusa viví toda mi adolescencia, aparte de mi niñez, y no estaba acostumbrada a estar con personas de tantas culturas diferentes. Acá sí es súper normal. Entonces, esa ha sido también una de las grandes experiencias que he tenido, ¿no? Y conocer todas estas culturas, ¿no? Gente con costumbres tan diferentes, porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, bueno, y en otros lugares es súper común que uno viva con gente, primero que no solo que no conoce, no solo que no son sus amigos, sino gente de otras culturas, con otros idiomas, ¿sabes? Y uno tiene que aprender a convivir con eso y eso lo vuelve a uno más tolerante y le quita a uno mucho como los prejuicios que uno tiene y se da cuenta uno que pues la manera de vivir y de pensar de uno solo es una más, no es uno pues el centro, ¿no? O su manera de pensar. Yo vengo también digamos, de una cultura muy religiosa y no tanto, o sea, claro que Latinoamérica es una cultura religiosa, ¿no? Pero digamos que la cultura de la que yo venía era una cultura religiosa que yo ingresé ahí o que yo estuve ahí, digamos, por decisión propia, no fue por tradición familiar, ¿no? Y eso también me generó una estructura de pensamiento muy específica que moldeó mi vida en los últimos 10 años. Y aquí también, digamos, como que este contacto con diferentes culturas me ayuda a darme cuenta, ¿no? Que hay muchas maneras de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y entonces es para mí, o sea, puede que para otra persona ¿sabes? Ni le parezca lo que estoy hablando, pero eso para mí ha sido indispensable, ¿no? Darme cuenta, digamos, de que en mi mente había una doctrina y entender realmente quién soy yo, o sea, qué parte de mis pensamientos vienen de mí o qué parte de mis pensamientos vienen de mi cultura o qué parte de mis pensamientos vienen de una doctrina, ¿no? Y eso ha sido un ejercicio de introspección muy difícil,
pero que yo estoy segura que si no hubiese salido de Colombia, donde viví 30 años, bueno, viví 28 años, pues no, ¿sabes? No hubiese podido ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, no sé, experiencias lindas, muchas, muchísimas. No sabría cuáles otras decirte en este momento, pero sí que es algo que a pesar de que ha sido duro y todo, también ha sido súper enriquecedor y que volvería a tomar la decisión si pudiera retroceder el tiempo, ¿no? Ujú. Qué bien eso de viajar en el tiempo. Y si viajamos en el tiempo al futuro, A ¿cómo, ver, cómo, cómo te ves? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿cómo, cómo me veo en 10 años? Bueno, Sí, yo realmente eso, o sea, quiero poder, digamos, vivir 100% de mi arte, poder vivir 100% de lo que yo creo, pero también me encantaría que lo que yo hago, que lo que yo pueda crear, eh, pueda ayudar como a decolonizar mentes, ¿sí? Decolonizar mentes, eh, siempre como la importancia de cuestionar el status quo y de defender los derechos humanos. Yo, o sea, yo quiero que mi arte se base en eso, porque, como te digo, o sea, viviendo en Colombia y casi siempre viviendo en Bogotá, yo creo que desde aquí veo, porque desde allí no lo veía, que Bogotá es, para mí es un país diferente a Colombia, ¿no? En Bogotá pues no se vivió la guerra en Colombia como se vivió en otras zonas. Digamos, yo puedo decir que yo fui una persona que vivió la guerra viéndola por televisión, ¿no? O sea, yo no viví lo que vivieron otros colombianos. Y entonces, estando acá, sí que me duele mucho más mi país, muchísimo más, porque ya sé que el mundo es totalmente desigual, pero también lo que se vive en Colombia es muy, muy fuerte y que uno estando allí, sabes, como es las noticias de todos los días, pues entonces uno a veces hasta ya uno pierde esa sensibilidad. Entonces yo quisiera, digamos, que lo que yo pueda crear eh, pueda aportar a esa sensibilidad y a esa concientización y hacia esa búsqueda de nuestras raíces, porque nuestra cultura es hermosa. O sea, yo alguna vez hablaba con alguien de mi familia que, o sea, que nosotros mismos en Colombia, o sea, somos racistas con nosotros mismos, con nuestras propias raíces. Yo, estando, por ejemplo, en FUSA, yo me acuerdo que de pequeña a mí me hacían mucho bullying en el colegio por mi tono de piel. ¿Sabes? O sea, como si fuera algo malo. Y yo crecí como, no, odiando mi color de piel. Yo quería tener un color de piel más claro porque me parecía que era algo malo porque me lo hacían ver de niña en el colegio, ¿no? Y no solo eso, sino que nosotros tenemos ciertos dichos que son despectivos con nuestras propias raíces porque no conocemos nuestras raíces. Entonces, por ejemplo, si alguien se porta de una manera inadecuada o grosera, está el típico dicho de, uy, este es mucho indio, como si eso fuera algo negativo, ¿no? Entonces sí que estoy como en ese proceso sobre todo de identidad, de conocer mis raíces, de introspección, para poder visibilizar esto. Eso es importante, lo que estás planteando, porque estás en la construcción, estás en la deconstrucción, como lo decíamos hace poquito, y en la reconstrucción de tu propia identidad, buscando en el quién soy yo, ¿no? Y en ese quién soy, ya tienes muchas luces, y has hecho un Luego, avance, ahí vas en un avance interesante. Em, Tocaste un punto y era el tema de la familia. ¿Cuál ha sido la deconstrucción frente al concepto de esa organización social que es la base de la sociedad como la familia? ¿Cuáles han sido tus encuentros y desencuentros en ese concepto? ¿Cómo viste la familia em, ahora que estás en la diáspora, ahora que estás allá? ¿Cuál es esa reflexión que te da ese muy concepto? fuerte esa pregunta.
este tema siempre es difícil. Bueno, a la final aquí, tu familia, o sea, se termina convirtiendo en la gente con la que estás en comunidad, ¿no? O sea, directamente aquí, que si un día no tienes con qué, no sé, con qué pagar el alquiler o lo que sea, pues a la final tu familia se termina convirtiendo en las personas que están a tu alrededor, que están dispuestos a ayudarte sin esperar nada a cambio, ¿no? Y bueno, y yo también en general, eh, me considero que he sido una persona muy independiente, ¿no? Y me gusta mucho la soledad y por todo este tema de la introspección. Y, y la verdad, o sea, aquí, digamos, yo no, no me considero una buena hija, una buena hermana, ni nada, ¿no? Pero estando aquí, claro que lejos de ellos sí que lo he visto de otra manera, ¿no? Y he visto como, digamos, que es súper importante que uno pueda como tener estos vínculos, ¿no? Pero sí, digamos, este tema para mí es muy fuerte, porque aquí me han pasado muchas cosas. Bueno, hace poco estuve hospitalizada, no sabía o sea, no sabía si me iban a atender, porque además, antes de que estallara todo lo del COVID aquí en España, yo, bueno, me enfermé muy mal y cuando fui a un lugar a que me atendieran, no me quisieron atender porque pensaron que tenía el COVID y en ese momento aquí nos estaban implementando, o sea, no, nadie sabía nada de los protocolos, solo había pánico porque esto solo estaba pasando en Italia, ¿sabes? Pero aquí no había llegado, entonces no quisieron atenderme, no nada, y yo pensando que tenía el COVID y fue horrible y me sentí súper mal porque hasta me echaron del centro médico y yo decía, ¿será que a un español lo van a tratar así o él se va a dejar sacar del centro médico? ¿No? Entonces yo me sentí muy mal, pero me escribió una amiga de Colombia que yo le conté lo que me había pasado y en ese momento, digamos, me sentí como muy arropada porque ella llamó a otras personas colombianas, no sé, abogados, médicos, etcétera, y todos me llamaron y me dijeron, sí o sí te tienen que atender, ya vamos por ti, y si no, pues pagamos entre todos, o sea, cosas así que yo digo, bueno, esto para mí es bellísimo, ¿no? Pero claro que también digamos, es súper importante para mí cuando, no sé, puedo hablar con personas de mi círculo primario, de mi familia, ¿sabes? Pero también es difícil, sinceramente, es difícil porque yo no quiero preocuparlos, ¿sabes? Porque ellos desde allá no pueden, yo pienso que no pueden hacer nada, entonces, ¿para qué yo les digo, estoy hospitalizada o estoy pasando por esta situación o lo que sea? Entonces, también por ese lado es complicado y yo creo que cuando uno migra, de pronto uno no sabe, digamos, o no es consciente de estas cosas que está dejando, porque también aquí, yo estando aquí, se murió mi abuelo, con el que yo viví también muchos años, y para mí fue muy triste, o sea, para mí fue terrible sentirme acá totalmente sola con un dolor horrible que no tenía con quién hablar sobre mi abuelo, porque a quién le va a importar lo que yo le tenga que decir sobre mi abuelo, ¿sabes? Y mi familia pues enviándome fotos de el muerto, en el entierro, sí, cuando yo me fui de Colombia él estaba súper bien, y esas cosas eran las que yo decía, o sea, ¿qué hago aquí, no? Así que sí, la relación con la familia pues es muy duro, pero también vas encontrando apoyo en el camino si es que tú también estás dispuesto a hacer apoyo, ¿no? Bueno, este es, como decías, es un tema muy difícil. Muy heavy, sí, sí. No sé cómo tocar este tema. Sí, porque, viste, socialmente, en los nodos del sistema patriarcal, digamos, la familia es casi que la reproductora de una serie de comportamientos y de lógicas, pero también es la base emocional del sujeto y de nosotras como mujeres, digamos que también se supondría que allí es donde está el primer punto de apoyo y la red emocional, base primaria, parte de ahí. Pero digamos que cuando migras, que es lo que nos has venido contando, empiezas a hacer una extensión de la familia, de ese concepto, en una familia extendida, y vas encontrando en el caminar
comunidad. Eso creo que lo que nos planteaste sobre la comunidad es fundamental, porque vas haciendo comunidad alrededor también de unas ideas, de unos sentimientos, pero también de unas experiencias, ¿no? De vida. En esa comunidad, ¿cómo visualizas tú a la comunidad latinoamericana y del Caribe desde allá? ¿Cómo has visto el movimiento latinoamericano, digamos, en el campo artístico desde Europa? ¿Cómo lo ven ustedes allá? Vale, sí, como te decía, yo aquí empecé a ser como parte de, digamos, de unas redes de apoyo, sin darme cuenta que eran redes de apoyo, simplemente éramos personas que nos unía, digamos, el dolor por lo que estaba pasando en Colombia o las problemáticas de Latinoamérica y queríamos unirnos para poder aportar en algo, no para criticar, sino para poder aportar en algo desde lo que cada quien puede, ¿no? Y aquí en Barcelona realmente hay muchísimos tejidos, o sea, como te digo, yo creo que yo he podido conocer más sobre mis raíces y me interesaba mucho más sobre mis raíces y todo aquí, precisamente por estos tejidos, ¿no? Y aquí es donde me he dado cuenta, uy, claro, es que claro que todavía seguimos colonizados y sobre todo mentalmente, ¿no? Entonces, aquí y en Europa, esto lo sé, pues justamente por las protestas que se venían desarrollando antes de que empezara el COVID, de todos los movimientos que se estaban dando en Europa. En todos los países de Europa habían tejidos, ¿sabes?, de latinoamericanos y de colombianos uniéndose, digamos, para protestar y para colocar su grano de arena, ¿sabes?, para que el país pueda avanzar en algo. Entonces, sí, sí estoy viendo acá esas redes, pues muy fuertes, ¿sí? Eh, y me parecen muy, muy importantes. Que si no fuera por eso, si yo no hubiese tenido estos contactos, me sentiría profundamente perdida. ¿Sabes? No, estaría en otro mood muy diferente. Entonces, sí aquí veo que se ha venido trabajando mucho en eso. De hecho, incluso acá en Cataluña hasta hay entidades de aquí que trabajan por la paz de Colombia. Entonces, me parece eso muy, muy, muy bonito. Y también, bueno, esto no tiene mucho que ver con esto, pero se me viene a la mente, y es lo que yo te decía de la violencia en Colombia, que para nosotros de verdad a veces pues ya nos insensibiliza porque lo hemos visto desde siempre, pues cuando yo tengo amigos acá del gremio, artistas, diseñadores que son catalanes o son europeos, y yo les cuento lo que pasa en Colombia, no lo pueden creer. No, o sea, lo que pasa hoy en Colombia, ellos creen que eso pasaba hace 50 años, ¿no? Que mutilan a la gente, que matan, bueno, que todos los feminicidios que hay, pero absurdos, todos los líderes sociales que están matando, no más ahorita, esta semana, con la masacre que hubo en Bogotá por parte de la policía, ese tipo de cosas, aquí no lo pueden creer. Les parece que esto es de otro mundo, ¿no? Pero es nuestro día a día en Colombia. Ujú. Entonces estas redes de apoyo son súper, súper importantes, estos tejidos. Sí, ahí digamos que nos empiezas a dar luces ¿no? de lo importante que es, digamos, el tejido desde las diásporas para la región, ¿no? Totalmente. Y cómo también esta necesidad de que exista presión desde la cooperación internacional y desde afuera para que la región también tenga, así como se ha ejercido este proceso colonizador, también allí hay una respuesta para distensionar el conflicto y el conflicto social que se está amplificando con mucha atención en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Sí. Porque, Incluso, quería decirte una cosa, que antes de que se me olvide, incluso imagínate que yo conocí el trabajo de Francia Márquez aquí, no lo conocía en Colombia, y lo conocí aquí porque aquí la trajeron a condecorarla, ¿sabes? Por todo lo que ella lleva haciendo en Colombia, ¿no? Entonces, y ya que me acuerdo cuando me dices de qué experiencias bonitas he tenido, una de las experiencias más bonitas que he tenido acá fue cuando vino Francia Márquez, la condecoraron, estuvimos con ella,
¿sabes? Hablando con ella y yo ver toda la lucha de esta mujer, que no sé ni cómo está viva, que le han hecho una cantidad de atentados, y como esta persona totalmente humilde, porque habla con una humildad, pero con una fuerza, con una templanza, pero con amor, está haciendo todo lo que hace por su región, ¿no? Eso a mí me conmovió tanto, y yo pues en Colombia, en mi burbuja pues citadina, no era consciente de esto. Qué maravilloso el movimiento también, qué maravilloso también lo que implica, aunque duela y aunque cueste, Total. y también es como una riqueza, ¿no? Porque te deconstruyes, te reconstruyes, pero a la vez es como tu tesoro, ¿no? Es ese gran tesoro Claro. que el día que te vayas, vas a tener ese gran tesoro. Así que estamos cerrando pensando en el día que nos vayamos. Es una pregunta que hice el día del lanzamiento y me parece bonita. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? A ver, Es muy duro, pero es súper lindo también porque pueden surgir cosas creativas y hasta divertidas. ¿Cómo sería desde una mirada creativa y divertida que te gustaría que te recuerden? no sé si caigo en el cliché, pero sí, a mí me gustaría que me recuerden como una mujer valiente, orgullosa de sus raíces, mm, que digamos que por medio de su arte ayudaba, no sé, a cuestionar el status quo, ¿no? Y a apropiarse a las personas de sus raíces, tal vez. No sé, Difícil. no me he planteado mucho esto. Y también es que estoy en un momento difícil para estas preguntas porque estoy como en un cambio de estructura de pensamiento, ¿no? Con todo este tema de lo que realmente significa la trascendencia, qué es la trascendencia, no sé, ¿sabes? Estoy como en una etapa en la que estoy cambiando mucho de esas estructuras que he tenido por años, ¿no? Entonces, por eso es que no, en este momento no sabría. Estás en plena Pues, metamorfosis. sí, totalmente, Estás en totalmente. plena metamorfosis, sí. Y además es la metamorfosis femenina, que no Sí, debe ser claro. igual a la metamorfosis de la mariposa, ¿no? O de Ya, la ya, claro, cucaracha, claro. Sí, o no más esto de la mujer para mí igual también ha sido como un despertar, ¿no? Y más, sobre todo porque, o sea, lo que me hizo a mí, digamos, alejarme un poco de la estructura religiosa en la que estuve por tantos años fue darme cuenta que gran parte, digamos, del pensamiento machista, de esta estructura patriarcal, viene de estos modelos religiosos, ¿sí? Entonces, no sé, para mí el hecho de la feminidad era un concepto que me enseñaron a mí en la religión, ¿sí? Pero ahora para mí ese concepto de feminidad se está transformando, ¿no? Porque para mí, o sea, a mí lo que me habían enseñado es como la feminidad tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con tu estética, tiene que ver con el cuidado del hogar, ¿sí? Y no me refiero al cuidado del hogar solo como físico, sino como a la construcción de tu hogar. Y aquí, digamos, veo el modelo de la mujer como algo mucho más fuerte, ¿no? Eh, que yo antes, que para mí no, o sea, no era muy cercano, ¿no? Entonces, como te digo, estoy como en ese proceso de transformación. De hecho, aquí me llama mucho la atención que, por ejemplo, aquí a las mujeres no les gusta que las inviten a nada, o sea, no les gusta que les paguen la cuenta, para ellas es una falta de respeto total que alguien les quiera venir a pagar la cuenta, pero para una chica latina, por lo menos para mí, si alguien o sea, me invita a algo, yo digo, este es un caballero, ¿sí? Porque, claro, pues, es tu ¿no? pensamiento, claro.
básico. Claro, pero aquí es como, no, es una falta de respeto porque es que yo no puedo pagar mis cuentas o qué, ¿no? Y entonces, por eso todo para mí ha sido una transformación. Sí. Eh, Aquí, no sé, me parece que la mujer, pero también esto es un tema de culturas, ¿no? Es mucho más natural en su estética, ¿no? Eh, mm, Mientras que en la estructura en la que yo estaba, entonces, por ejemplo, era súper importante que tuviera las uñas pintadas, la cara, no sé cómo, mi pelo, de hecho, mira, mi pelo, o sea, mi pelo ahorita, mi cabello ahorita es el resultado de esa transformación de pensamiento, porque yo en mi vida tenía mi pelo así, siempre lo tenía liso siempre, porque para mí tenerlo así era sinónimo de estar desarreglada, de que no me cuido, ¿no? Y entonces aquí también como que he tratado de ser un poco más natural y me siento más libre. Por eso, obviamente, yo me baño y así me queda mi pelo y me siento perfecta y ya no me gasto, no Qué sé. maravilloso, yo quiero que el pelo me quede así, pero mi pelo es Exacto, muy liso. ya, exacto, exacto. Pero yo sí me lo alisaba siempre. Entonces, no sé, o sea, con cosas tan bobas como esta, ¿no? Que tan triviales, pues, pero Son los que son estereotipos de la belleza también Exacto, relacionados a la condición femenina. exactamente. Sí, ¿no? Y si hablamos de temas de modo, de temas de mujeres, siempre se ha relacionado con la moda, siempre se habla de su cuerpo, de cómo se Que su viste. valor está en Su eso. valor Claro. está dado a partir de la relación entre cuerpo digamos, estética. Es como lo que estás diciendo. Me parece súper vital. Y también uno cómo va deconstruyendo y le va dando el valor femenino a la producción artística, la producción intelectual, al contenido y la construcción del conocimiento. Bueno, Lina Fernanda Casallas es una de las mujeres que tejen América Latina y el Caribe. Estamos ya llegando al último minuto. Se pasó Algo muy que me- rápido. Muy sí, bien. rápido. Y además fue una conversación muy transparente, muy sincera y muy emotiva también. Así que te agradecemos por participar de este espacio. Y bueno, no sé si quieres algo que se te haya quedado en tintero o algún detalle con el que quisieras cerrar esta entrevista. No, yo creo que no, sí, o sea, me hiciste ahí tocar varios temas que están pues, sí, en proceso, pero sí, no, el mensaje que me gustaría dejar es eso, que digamos, lo importante es que uno busque dentro de uno y dentro de sus raíces eh, para poder tener como una esencia auténtica, ¿no? Como que tratemos de ser conscientes como de todo lo que, la información con la que somos bombardeados todos los días por los medios de comunicación y, ¿sabes? Y por las culturas que tenemos cerca, que no nos dejan ser libres, ¿no? Que no nos dejan ser lo que realmente nosotros somos. Ujú. Entonces, no sé, tal vez eso. Pero muchas gracias por el espacio, por el tiempo Una y entrevista maravillosa. Un abrazo desde el sur de Latinoamérica para ti allá en Barcelona y espero no, un que abrazo. vengan tiempos mejores Ya, después de este COVID. Espero que todos esperamos un día volvernos a abrazar y ya. espero volverte a abrazar pronto, en algún Vale, bueno, un abrazo. beso gigante. Chao.